Bien, mis hermanos, como estábamos comentando al inicio de clase, el primer punto que vamos a estar desarrollando en la mañana de hoy tiene que ver con quienes conforman la iglesia de Cristo. Vale la pena resaltar que hay que darle gracias al pastor Jorge Rodríguez, pastor de la iglesia Gracia Soberana, por este material que vamos a estudiar el día de hoy. Pero antes de comenzar a ver quiénes conforman la iglesia, yo quiero que vayamos a leer primeramente las Escrituras en Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a estar leyendo desde el verso 4 hasta el verso 9. Primera de Pedro, capítulo 2, desde el verso 4 hasta el verso 9. Por favor, se ubican allí, y yo les voy a estar leyendo acá desde la Escritura. Amén. Miren cómo lo dice la Escritura, mis hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y aquí el versículo clave que vamos a tener el día de hoy: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, a partir de este punto que acabamos de leer en la Escritura, yo quiero que veamos en desarrollo, en primer lugar, quiénes conforman entonces la iglesia de Cristo. ¿Qué es ese templo, esa casa espiritual de Dios? Quiero que nos enfoquemos allí en esta mañana. Ahora, luego de haber leído esto, nos podemos hacer una pregunta. ¿Quiénes son los miembros entonces que conforman o componen este cuerpo? Esta pregunta es importante, mis hermanos, porque la manera en que nosotros las vamos a responder puede tener implicaciones para responder dicha pregunta. Si nosotros contestáramos que la iglesia está conformada solamente por los obispos, oficiales y pastores, entonces la segunda pregunta de nuestra clase de hoy, que tiene que ver con la responsabilidad, se contestaría de manera automática. La responsabilidad entonces de la iglesia tiene que ver nada más con los líderes, los pastores, los obispos, los diáconos. Pero no es así lo que enseña la Escritura, mis hermanos. Es decir, si los pastores son la iglesia, entonces el ministerio de la iglesia debería ser solo hecho por ellos. Entonces, si la Biblia nos enseña que la Escritura nos enseña que el cuerpo de Cristo está conformado por los creyentes y por sus ministros, entonces, ¿cómo el texto que acabamos de leer nos informa acerca de esta realidad? Podemos ver en primer lugar, mis hermanos, en el verso 9, que ese pronombre vosotros o ustedes, con el que comienza el versículo, nos enseña que el creyente a quienes Pedro les está hablando son piedras vivas, que en conjunto con otros creyentes conforman lo que es llamado la casa espiritual de Dios. Estas piedras son edificadas y colocadas en su lugar por Cristo. Así como vemos en Mateo 16, donde Cristo afirmó que Él edificaría su iglesia, se hace mención de esta verdad. La iglesia es presentada entonces como un edificio en Cristo es quien la construye. Entonces, si esta casa espiritual es una referencia a la iglesia no está constituida entonces por pastores o líderes nada más, aunque forman parte de la iglesia.
sino por todos los creyentes, las piedras vivas. Eso nos da la idea de la comunidad cristiana como una casa o templo para Dios. Amén. Entonces esta idea, mis hermanos, de quienes conforman la iglesia, la idea de una casa espiritual constituye una imagen bíblica muy importante que no fue inventada en el Nuevo Testamento. La casa espiritual de Dios denota el lugar donde Dios habita o mora, donde tiene su trono, donde su presencia es manifestada constantemente. Y lo hemos podido ver así desde el principio. En Adán, en el Edén, el primer templo de Dios sobre la tierra, Él habitaba en medio de los hombres y su presencia se manifestaba constantemente en ese jardín. ¿Con qué propósito? Con el propósito de tener comunión con sus criaturas. Luego podemos decir también en el Antiguo Testamento vemos el tabernáculo donde Dios quería habitar, se acerca Dios a su pueblo. Luego vemos más adelante en la historia bíblica cómo se desarrolla finalmente un templo, una casa espiritual para Dios y para que las personas de Israel se acercaran y de otras partes del mundo y dijeran: allí habita Dios y su pueblo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios se hizo hombre e hizo su habitación entre los hombres. La gloria de Dios fue recubierta de humanidad. Y aunque los discípulos no pudieron ver un destello de esa gloria, su habitación entre los hombres todavía no estaba en su etapa de mayor gloria. Después de la ascensión de Cristo, el Señor sigue habitando entre los hombres a través de su Santo Espíritu, en lo que Él ha llamado hoy su templo en la tierra. Cuando 2 o 3 se reúnen, mis hermanos, Él está en medio de ellos para corregirlos, para bendecirlos, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Cristo no nos ha abandonado y Él hace vida en medio de su casa espiritual, que es su iglesia. Es la habitación, la iglesia de Dios en la tierra. Aunque hay hombres de Dios, mis hermanos, que ustedes se van a encontrar por allí, si pudiéramos decir que son hombres de Dios, que solo existe iglesia cuando hay pastores, o que solo existe iglesia cuando hay oficiales, la palabra de Dios nos enseña otra cosa. La palabra de Dios nos está enseñando que son los creyentes los que constituyen la iglesia de Cristo en la tierra, y las iglesias locales son una representación de la iglesia universal. Por lo tanto, la iglesia de Cristo, mis hermanos, está compuesta de creyentes verdaderos, los cuales toman un compromiso de andar en Él, en todos los caminos de la obediencia que Él les da en su palabra, y voluntariamente acuerdan andar uno junto a otro, conforme al designio y las leyes de Cristo, dándose a sí mismos para el Señor y entre unos a otros, por la voluntad de Dios, sujetándose unos a otros bajo los preceptos del Evangelio. Esa es la iglesia de Cristo, mi hermano. La conformamos no solo los creyentes, sino también los pastores. Todos hacemos un cuerpo unido para trabajar en pro del reino de Cristo. A nosotros nos une una cosa, y es el Evangelio de Cristo. A nosotros nos une nuestro Señor. Vamos en pro de Él, en pro de su reino. Entonces, debemos tener claro el día de hoy que la iglesia no está conformada solamente cuando un pastor o un líder está presente. Mi hermano, cuando tú haces vida en tu hogar, con tus hermanos, los invitas a tu casa, allí hay parte de la iglesia presente. Entonces, ¿quién constituye la iglesia, mi hermano? Todos aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y ahora, luego entonces de haber respondido esta pregunta de quiénes componen, quiénes constituyen el templo de Dios, viene naturalmente entonces la segunda pregunta del día de hoy. ¿Cuál es esa responsabilidad o papel que tienen los miembros que conforman la iglesia? Vamos a estar desarrollando esto el día de hoy. Y esto tiene que ver con lo que está abajo, si lo puede leer. Dice: todos los creyentes son hechos sacerdotes en Cristo.
Es vital, mis hermanos, en la forma en que respondemos esta pregunta, porque de eso va a depender la responsabilidad que tenemos de servir a Dios. En la tradición católico-romana se dice que los sacerdotes son los que conforman el servicio a Dios, es decir, las responsabilidades en la iglesia. Estos hombres, por tanto, están diciendo que los sacerdotes son los únicos que tienen el don de servicio en la casa de Dios. Sin embargo, se debe considerar que a la luz del texto podemos ver que la iglesia está conformada por piedras vivas que son los creyentes. Y por esa razón, a esos creyentes, a todos, no a los cargos, no a los oficiales, no a los que están todos los días en la iglesia, a todos los que han creído en Jesucristo, se les demanda un servicio a Dios. El texto que acabamos de leer, mis hermanos, nos enseña que al ser parte nosotros de esa casa, edificio espiritual de Dios, hemos recibido todos, y hay que aclarar esto bien importante, todos hemos recibido una posición sacerdotal. Ahora somos un sacerdocio santo para Dios. Esta maravillosa verdad se le conoce como el sacerdocio universal de los creyentes. En palabras del doctor John Fesco, lo define de la siguiente manera, y cito: la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes establece que los creyentes en Cristo comparten su condición de sacerdotes. Por lo tanto, no existe una clase especial de personas que medien o intercedan por el conocimiento de Dios, la presencia y el perdón de Cristo al resto de los otros creyentes. Y todos los creyentes tienen el derecho y la autoridad para leer, interpretar y aplicar las enseñanzas de las Escrituras. ¿Escucharon bien, hermanos? Ahí no dice los pastores y los líderes tienen el deber de aplicar las Escrituras y las ovejas de la iglesia simplemente vienen a consumir de las Escrituras y no a servir. Todos los creyentes somos hechos sacerdotes en Cristo Jesús para servir a nuestra iglesia, para servir al Señor y capacitados para servir unos a otros. Evidentemente, en el tiempo de la llamada Reforma Protestante, esta doctrina se levantó con más fuerza en contra de las pretensiones y enseñanzas de la iglesia romana con respecto al lugar que ocupan sacerdotes y obispos en el servicio a Dios y delante del pueblo de Dios. Según los romanistas, el clero de la iglesia y su posición sacerdotal tienen una responsabilidad especial de guiar e interceder por el pueblo, porque funcionan como mediadores de los misterios de Dios y solamente ellos tienen este oficio. Más nadie puede hacerlo. Más nadie puede orar por su hermano, más nadie puede leerle la escritura a su hermano, más nadie tiene el deber de enseñarle a su hermano acerca de lo que dice la palabra de Dios, más nadie tiene el derecho a servir al otro, sino simplemente ellos por ser obispos y sacerdotes. Al considerar estos problemas esenciales en la doctrina romana, los reformadores encontraron en el sacerdocio universal de los creyentes un principio esencial y fundamental para la vida cristiana. Si un creyente acepta esta verdad desde su corazón, toda su percepción respecto a la iglesia y el ministerio cambian completamente. ¿Por qué voy a ir a un hombre a confesar mis pecados si puedo ir a Dios? ¿Por qué buscar que otro hombre ore por mí o otra hermana ore por mí si yo puedo ir a Dios? ¿Por qué buscar la intercesión del pastor o los ministros o de un hermano, si puedo ir al pastor o ministro? Su visión, hermano, si entiende que es sacerdote de Dios, va a cambiar completamente. Entonces, si decimos que la iglesia, como decíamos en el primer punto, la conforman todos los creyentes, por tanto, ¿quiénes tienen entonces la responsabilidad de servirse y cumplir? Todos los creyentes. Tenemos no solo el beneficio de que se nos sirve a nosotros, sino que nosotros tenemos el beneficio de servir a otros por una posición que fue ganada para nosotros en Cristo. Cristo es el único sumo sacerdote
y Él hizo sacerdote a todos los que están en Él. Cristo ganó esa posición para usted. Entonces Él lo está llamando a ejercer esta posición. Cristo no llamó sacerdotes pasivos. Cristo quiere sacerdotes activos en su reino, trabajando en pro de Él, en pro de lo que Él quiere para su pueblo, en pro del servicio al hermano. ¿Quién más nos demostró que se desgastó hasta lo último por el otro? Él mismo, Jesucristo. Por eso fue constituido sumo sacerdote. Y nosotros queremos seguir su ejemplo, amén. Entonces esta responsabilidad recae, mis hermanos, en nosotros. Es importante que reflexione el día de hoy en esto. Porque puede que usted diga, yo no me estoy congregando, no estoy haciendo vida en una iglesia romana. Eso está bien. Pero usted pudo haber cambiado de hábito, mi hermano, mi hermana. Usted pudo haber demudado su faceta católico-romana y pudo haberse pasado a la faceta evangélica, en donde yo ahora entiendo que las responsabilidades del ministerio, de hacer vida de iglesia, de servir a otros, recaen en el pastor y los líderes. Recaen en aquellos que están de lunes a sábado de la iglesia, pero en mí no, porque yo me hice miembro simplemente para consumir. Mis hermanos, la cultura consumista de nuestra época ha hecho mucho daño y la iglesia lamentablemente no se ha salvado de ello. Sentarnos en una silla, que enciendan el aire acondicionado, esperar a que prediquen. Y cuando me toque servir, yo simplemente voy a colocar la manito en el WhatsApp de reacción. Ese fue el esfuerzo que yo di para el reino de Dios. Ese fue el desgaste que yo hice en pro del reino. Vemos situaciones, vemos luchas y esperamos, dejamos el teléfono sonar, esperamos que el último, que algún hermano va a contestar, pero no me toca a mí. Hoy no me toca a mí. Ya yo vi el mensaje y reaccioné. Mis hermanos, la iglesia está infestada de eso. Y me incluyo, hermano, hemos caído mucho en eso. Nuestro pasivismo nos está matando, hermanos. Y lo peor de todo es que le hacemos daño no solo al cuerpo de Cristo, sino a otros hermanos. Que cuando te ven un día, te dicen, mi hermano, hermana, fueron 40 hermanos, yo quería verte a ti. Y esa inquietud que te dio el espíritu de servir a tu hermano, ese día Dios usó a ese hermano entonces para reprenderte. Mi hermano, yo quería verte a ti. Me consolaba tu presencia. Usted no ha visto eso en la Biblia, mi hermano. Pablo decía, me consuela ver a Tito, verlo, estar con mi hermano, compartir su lucha. Vi a Timoteo y fui consolado. Voy a enviar a tal hermano para que sea consolado. Eso está, hermano, a la luz del Nuevo Testamento. A veces nosotros servimos incluso haciendo acto de presencia con nuestros hermanos. Hermano, no tengo nada que darte, pero aquí estoy contigo. Eso puede ser un servicio que quizá ningún hombre vea, quizá el pastor no lo vea, quizá ningún diácono lo vea, pero su Señor lo ve. Y su Señor, usted quiere que le diga, en el día de su venida, cuando serviste a esa hermana, me serviste a mí. Amén. Ahora, habiendo nosotros visto durante este año tanto el tema de la responsabilidad pastoral y diaconal, así como hemos visto ahora la responsabilidad de los miembros de la iglesia, cómo Dios usa tanto el trabajo del ministerio pastoral como el trabajo del ministerio de la iglesia para armoniosamente hacer crecer su cuerpo. Eso es lo que vamos a ver en este último punto, mis hermanos, antes de pasar a unas aplicaciones. Y es la armonía de Dios en el cuidado de su iglesia. El equilibrio entre el ministerio pastoral y el ministerio de la iglesia. Después de haber reflexionado, mis hermanos, que la iglesia, en cuál es la responsabilidad de la iglesia y quiénes conforman la iglesia, debemos considerar cómo funcionan juntos tanto el ministerio pastoral, diaconal, como el ministerio o el sacerdocio de todos los creyentes. Aunque el ministerio funciona, entendemos, desde los pastores, ministros hacia la iglesia, también funciona de la iglesia hacia la iglesia. El ministerio, mis hermanos, no es una competencia entre pastores y miembros. A ver quién sirve más. A ver quién empuja más y quién está más presente en todas las actividades. No, mis hermanos. El ministerio no se trata de eso.
Se trata de que, así como Dios ha llamado pastores, ministros, a enseñar las Escrituras, a bendecir con las Escrituras, a predicar el Evangelio, a exhortar, a animar, también ha llamado a la iglesia a hacer eso con la iglesia. Sí, mi hermano, no es la responsabilidad de los pastores, es responsabilidad tuya también. Si no, deberías ir a tu Biblia y volverlo a leer. Hay un hermoso equilibrio entre los miembros y sus líderes, establecido ¿por quién? Por nosotros los hombres. Dios ha establecido ese equilibrio, mis hermanos. Si usted lee primero a los Tesalonicenses 4, del 13 al 18, vamos a ir allí brevemente. El apóstol Pablo va a mostrar aquí cómo esa verdad del trabajo entre los ministros y la iglesia puede consolar, puede ayudar al crecimiento de toda una congregación. Primera a Tesalonicenses 4, vamos a estar leyendo desde el versículo 13 al versículo 18, mis hermanos. En un segundo, por favor. Tesalonicenses 4. Dice la Escritura, mis hermanos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí el versículo clave de que Pablo le dice: por tanto, alentaos los unos a otros con estas palabras. En este pasaje, mis hermanos, pueden ver cómo Pablo consuela a la iglesia con una exposición de la doctrina de la palabra de Dios. La doctrina de la venida de Cristo y la resurrección de los muertos. Pablo no solo demuestra aquí que él tenía una labor pastoral y de liderazgo en esa iglesia, sino que al final le dice algo muy importante: alentaos los unos a otros con estas palabras. Pueden observar allí, mis hermanos, que Pablo no deja el trabajo y dice, da la doctrina, cierra la enseñanza y dice, bueno, ojalá la iglesia se acuerde. Pablo le dice: ustedes tienen un trabajo entre ustedes. Ya yo les expliqué, ya yo los enseñé, yo los estoy animando con esta verdad. Anímense ahora entre ustedes. Porque fíjense que la iglesia en el verso 13 dice, para que no se entristezca como los que no tienen esperanza. Seguramente había hermanos preguntándose, ¿qué pasó con el hermano que murió? ¿Qué pasó con el otro que acaba de fallecer? ¿Qué pasó con aquel hermano que acaban de asesinar por causa del evangelio? Pablo: pastor, estoy triste. El pastor usa el bálsamo de la palabra y de la doctrina para su iglesia, para consolarla, pero le dice: iglesia, tú sigues en una labor de consolar a otros. Tienes un trabajo que hacer. Pablo les recuerda que ellos resucitarán primero y que desde aquel día estarán para siempre con el Señor. Luego de explicarles la doctrina y contestar sus preguntas, Pablo los exhorta a repetirse y motivarse mutuamente con la verdad de Dios. Dios capacita a la iglesia por medio de Pablo con conocimiento doctrinal para que cada uno de sus miembros tenga entonces la responsabilidad, cumpla la responsabilidad de cuidar, animar y exhortar a su hermano con esta verdad. Estamos viendo, mis hermanos, cómo trabaja entonces el ministerio pastoral y el ministerio de la iglesia. Cómo es un hermoso cruce entre lo que los pastores enseñan, los ministros dan desde el púlpito a su iglesia la doctrina, la verdad de Dios, y la iglesia ahora se queda con esa verdad y la reparte entre sus hermanos. Sigue repartiendo el bálsamo de la palabra entre sus hermanos. ¿Quién estará triste? Seguramente preguntaron en la iglesia de Tesalónica, luego de haber escuchado esta verdad.
Aquel hermano quedó triste todavía, a pesar de haber escuchado al apóstol Pablo. Déjame ir a hacer mi trabajo. Qué hermoso el trabajo de la iglesia, hermano. Seguro alguna viuda entre ellos estaba llorando por su esposo. Tranquilo, yo voy a consolar a mi hermano. Es mi trabajo. No, vamos a esperar a Pablo, que es el líder. No, ese es nuestro trabajo. Porque el alentados unos a otros está allí. En este ejemplo, mis hermanos, los pastores hacen el ministerio, enseñan la verdad. La iglesia también hace ministerio. Sí, lo escucharon bien, mi hermano. Cada uno de ustedes tiene un ministerio, un servicio a Dios que ejercer. Amonesta, exhorta, anima al otro con estas verdades. Por supuesto, no significa que los pastores no puedan animar, no puedan consolar, no puedan dar una palabra de aliento. Pero no es la responsabilidad solamente de los líderes. Es responsabilidad tuya, mi hermano. Si tú has creído en Jesucristo, es tu responsabilidad. Tienes un papel que jugar, iglesia. Tienes un rol por el cual Cristo dio la vida y te capacitó para hacerlo. Debemos de pensar en que la responsabilidad de lo que sucede en nuestras congregaciones es de los líderes. Saquémonos la idea romanista que tenemos en la cabeza, mis hermanos. Incluso puedo decir esta verdad: pasa algo malo en la iglesia, voy a hablar con los pastores, voy a hablar con sus líderes, aquí hay un problema. Voy a hablar de tal hermano, hay un problema. Pasa algo bueno, yo colaboré. Yo hice para el reino de Dios. ¿Se fijan cómo funcionan nuestros corazones pecaminosos, mis hermanos? Yo levanto primero la mano. Yo reaccioné primero en el mensaje. Yo lo leí. Yo oré primero por eso. ¿Recuerdan las palabras de Cristo, mis hermanos, a los fariseos cuando estaban diezmando y decía: ellos tocan trompeta y alzan la voz y dicen: estoy diezmando, sépalo? Y seguro mucha gente de Israel diría: wow, qué espiritual. Y Cristo decía: ese corazón está podrido. Está sirviéndose a sí mismo, no a Dios. Está orando en voz alta por los otros hermanos. Está bendiciendo a los hermanos en voz alta. Cristo decía: mientras él oraba consigo mismo, con Dios no. Mientras él se servía en bandeja de plata a sí mismo, no a Dios. Y quiero que sigamos reflexionando, mis hermanos, en unas breves aplicaciones antes de cerrar esta clase de hoy. En primer lugar, mi hermano, tú eres creyente. Tú eres miembro de esta iglesia. Entonces, ¿estás asumiendo tu papel como tal? Pregúntatelo. ¿Qué respuesta darías tú en este momento? No contestes ligeramente, mi hermano, mi hermana, por favor. No hagas respuestas flash. Esto no es un quiz de la universidad. No se responde en 2 minutos, mis hermanos. Amén. Sí, yo estoy activo. Reflexiona en la pregunta. ¿O eres solo un espectador? ¿Vienes solo a observar? Cuando ves algo en los grupos de necesidad urgente, también observas. Y dices: ok, la cosa está grave. Ok. Podrían decir los líderes, tus líderes de grupo de discipulado, tus pastores, que siempre te involucras en el servicio a Dios. Porque ojo, hermano, cuando nosotros nos toca tocar trompeta sobre nosotros mismos, lo hacemos. Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. Mira, yo estoy involucrado de una manera increíble en el servicio a Dios. Ok, déjame preguntárselo a otro. No. ¿Por qué? Seguramente la respuesta es muy diferente a la tuya. Seguramente el hermano no vive ahí a media cuadra y lo veo nada más el domingo en la iglesia. Wow. Recuerden, mi hermano, que los hechos hablan más que las palabras. O que el amén. Que nuestra lengua evangélica, amén, gloria a Dios, aleluya. Nuestros hechos hablan más que eso. En segundo lugar, ¿has reflexionado y meditado en la labor tan honorable y estimada que ha puesto Dios en tus manos? Dios te ha dado de su espíritu, su palabra y dones a cada uno para servir y discipular a otros. Cuando alguien te pide un consejo,
vía telefónica, en tu iglesia. Mi hermano, mi hermana, necesito tu ayuda. Él es el que dice, dame un segundito. Pastor. Estoy como incómodo. La hermana quiere un consejo y yo no puedo dar consejo. Sélo usted. Lo remites al pastor, mi hermano. O eres de aquellos que te involucras con tu hermano a sentarte y le abres la escritura. Sí, también el consejo va para aquellos que un hermano se le acerca a darle un consejo de la palabra, a ayudarlo, a estimularlo. Y corre, y huye. No, tú no eres pastor, tú no eres diácono, no. Un segundo. Yo espero, pastor. Pero la hermana tiene un consejo bíblico, te está ayudando a crecer. No, yo necesito que el pastor me dé el consejo. Revísate, mi hermano, si tú estás en esa condición. Porque, como lo estaba diciendo cuando hablábamos de quienes conforman la iglesia, puede que tu cuerpo está aquí y tu mente sigue en Roma. Tu mente sigue, Él es el único que puede interceder por mí ante Dios. Incluso pregúntate, mi hermano, ¿te da tranquilidad, una sensación fresca, nada más cuando el pastor te dice estoy orando por ti? O cuando tus hermanos te dicen estoy involucrado en lo que te está sucediendo. Todos estamos equipados, hermanos, para servir unos a otros. ¿Es tu anhelo ver a Cristo formado en tus hermanos? Actúa, hermano. Trabaja. La reacción en WhatsApp, mi hermano, y lo comento, sale prácticamente de mi corazón porque lo he visto tanto. La reacción en WhatsApp no va a formar a Cristo en nadie. Es tu trabajo que va a formar a Cristo en alguien. Desde enseñarle la palabra, desde enseñarle a leer su Biblia, enseñarle a orar, involucrarte en su vida, saber cómo está. Sacrifica de ti, mi hermano, por el reino de Cristo. ¿No nos dijo el Señor, dejen todo por causa de mí? Y el que no deja padre, madre por causa de mí, no es digno de mí. Eso también es por tu hermano. Porque el amor cristiano es el amor centrado en el otro, no en mí. La responsabilidad cristiana no es en mí primeramente, sino también en mi hermano. Yo debo morir a mí para servir a otro. El Rey del universo lavó los pies de sus discípulos. ¿Quiénes somos nosotros? El Rey del universo se humilló hasta lo sumo por su pueblo, para hacerle ser siervo hasta el final, muriendo una muerte cruel por su pueblo. Nosotros a veces no queremos caminar ni un cuarto de cuadra por un hermano y decimos, yo sirvo a Dios. Reflexionemos, mis hermanos, lo que estamos diciendo. Nuestras palabras a veces son muy ligeras y nuestras acciones no hablan nada. El hermano me ha dado doctrina, me ha hablado, me ha consolado por teléfono, pero le he pedido una sola vez, le he pedido 50 veces que se tome un café conmigo porque necesito que me anime. Nunca tiene tiempo. ¿Te fijas cómo tus palabras no han hecho nada por tu hermano? ¿Recuerdan el libro de Santiago, mis hermanos, que dicen, si tú a tu hermano le dices, y voy a ponerlo en el contexto actual, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te ayude, y el hermano tiene una necesidad, ¿qué dice Santiago? ¿De qué le sirve a tu hermano tus palabras si tus hechos no lo pueden ayudar? Ocúpate, mi hermano, es tu responsabilidad también. Es en pro del reino de Cristo, no de nuestro reino. Y en último lugar, cuando alguien falla entre nosotros, eres la clase de miembro que Dios quiere, que se involucra con su hermano, lo anima, lo corrige en amor, le hace un seguimiento hasta ver el fruto de cambio que Dios está haciendo en él. O simplemente apareces de repente en la vida de tu hermano o en la vida de los líderes. Oye, qué raro, yo nunca escucho de este hermano, pero cuando ve una falla en otro, permiso, pastor, ¿tiene un segundito? Permiso, hermano, ¿tiene un segundo? Es que vengo a decirle algo que bien fulano, bien mengano, y yo quiero servir a Dios y quiero decírselo a usted. Wow, yo me temo que eso sea un servicio piadoso al Señor. Eso no es un servicio piadoso al Señor. Eso está cargado de mucha impiedad. ¿Has analizado tú tus accionar, hermano?
Pero cuando se pide involucrarse positivamente, activamente en la vida de nuestros hermanos, wow, los fantasmas, no aparece nadie. Wow, alguien puede visitar a tal hermana quien viva cerca para apoyarla, tiene una situación, quiere orar con sus hermanos. Ni las reacciones ni siquiera en el grupo, nadie, no aparece nadie. No aparece nadie a servir, no aparece nadie para ayudar, no aparece nadie para hacer una llamada, no aparece nadie para sentarse con su hermana a escuchar. Pero se dice, hay que hacerle una reprensión a fulano, a mengano. Qué raro, aparecieron 50 personas. Wow, y de repente hemos analizado cómo funciona el corazón de nosotros, lleno de perversidad y de malicia. A veces queremos servir nada más para obstaculizar y hacer caer a otros, hermanos. Qué terribles somos, hermano. El Señor nos tiene que ayudar bastante. Tus hermanos quieren que te involucres no solamente cuando tienes que corregirlos y exhortarlos. Tus hermanos quieren que te involucres para ver su necesidad, sus luchas, sus dificultades de salud, sus dificultades en su matrimonio, en su hogar, a que lo animes, a que entres en su vida. Darle aliento. A veces queremos llegar o a exhortar o a dar doctrina. Y hay hermanos que simplemente quieren, hermano, siéntate a mi lado, necesito llorar. Y allí tú estás sirviendo a Cristo. Y cuando estás con tu hermano, con tu hermana, estás sirviendo al Señor. Porque cuando tu hermano te ve a ti, dice, yo siento aquí que Cristo está conmigo. ¿Puedes verlo así, mi hermano? Cuando tu hermano necesita que lo ayudes a vivir santamente, también necesita de tu servicio. No, nada más el pastor y los líderes que enseñan es que animan a la gente a vivir santamente. No, tú también tienes una responsabilidad, mi hermano. Deja un pecado en tu hermano, siéntate con tu hermano, anímalo, mi hermano, yo quiero verte crecer, hermana, yo te quiero ver crecer, quiero involucrarme contigo. Ah, no, ya yo lo expliqué. Está sufriendo el hermano por su lucha. Yo me cansé. Wow, hermano, imagínate que Cristo te respondiera hacia ti. Y Cristo conoce todos tus pecados, hasta los que intentas ocultar. Y Él te dijera, me cansé de ti. Cristo nunca se cansa de nosotros. Él murió por nosotros. ¿Estás dispuesto tú a desgastarte radicalmente por tu hermano? Involúcrate, hermano, sirve. Iglesia, tienes una labor preciosa en tus manos. No la desperdicies. Al final, todo es en pro del avance del reino de Cristo. Y en muestras de amor y de servicio a tus hermanos. Involúcrate, iglesia. Involúcrate en la vida de tu hermano. No te quedes de brazos cruzados. Entra a la vida de tu hermano y ayúdalo, apóyalo. Apoya a tus líderes, apoya a tus pastores. Y créeme que la recompensa no vendrá de los hombres, sino de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, ¿cuánto necesitamos de ti, Señor? Hemos sido pasivos en muchas cosas, Señor, concerniente a nuestra responsabilidad como miembros. Hemos pasado por alto, Dios, lo que tú nos has demandado. Hemos dejado de lado que nosotros somos sacerdotes también de tu casa espiritual, Dios. Que tenemos un servicio que ofrecer por el otro. Que tenemos una responsabilidad en nuestras manos por el otro. Que aunque tú dejaste líderes, pastores, diáconos, Padre, nosotros también tenemos una labor hermosa que hacer con nuestros hermanos y hermanas. Señor, ayúdanos a involucrarnos, Padre. Ayúdanos a ver en dónde estamos fallando aquí, Dios. Ayúdanos a ver nuestra pasividad extremadamente pecaminosa. A ver la necesidad de nuestros hermanos y que nuestro corazón se cargue con nuestros hermanos. Que podamos llorar con el que llora, Dios. Que podamos involucrarnos en la alegría de nuestros hermanos. Que podamos involucrarnos en su dolor, en sus vivencias. Que seamos iglesia.
La iglesia del Nuevo Testamento tenía en común todas las cosas, sufrían uno por el otro. ¿Qué ha pasado con la iglesia, Señor? Nos hemos convertido en consumidores pasivos, Dios. Vamos a la iglesia como a ver televisión, Padre, perdónanos. Enséñanos a trabajar en pro de tu reino, Dios. Haznos ver la responsabilidad que tenemos en nuestras manos como un don precioso de parte de ti. Ayúdanos a ver el desgaste por tu reino, como esa corona que vamos a recibir en el día que tú vengas, Dios. Ayúdanos, Señor, a desgastarnos radicalmente por tu reino. Que no dejemos la carga en pastores y líderes, Señor. Que no dejemos la carga en el que lidera el grupo del discipulado, en aquel que siempre me está escribiendo. Señor, que sea desde nosotros, que salga por medio del Espíritu y de tu fuerza, servirle a nuestros hermanos. Que yo corra la milla extra por mi hermano. Que ayude a mis líderes y pastores a involucrarme más en todo lo que yo pueda servir. Que cuando yo vea el mensaje no te va a llamar a 50 personas para decir, voy a servirle a tal hermano. Ayúdanos, guárdanos de esta pecaminosidad, Señor. Que sea intencional. Yo veo la necesidad y voy y la atiendo. Porque yo también soy la iglesia, Señor. Capacítanos más, danos más sabiduría para hacer estas cosas por medio de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, porque somos muy débiles. Y si fuera de la vid, fuera de Cristo, fuera del Rey de Gloria, nada podemos hacer. Ayúdanos a hacer esto en el Espíritu y en amor y no en la carne, Señor. Y que así tu iglesia pueda crecer. Y que la gente pueda decir, aquel que no tiene a Dios, no solo que los pastores aman su iglesia, sino que esta iglesia sí se ama. Ayúdanos así en el nombre de Jesús. Amén.